Dios les bendiga. Es un verdadero gozo y un placer poder reencontrarnos nuevamente en esta mañana. Qué gusto verles aquí. Qué gusto poder estar aquí. Vamos a dar gracias al Señor porque Él nos permite hasta el día de hoy, domingo 17 de octubre, estar de pie, tener salud y poder venir y predicar y también escuchar su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has permitido trabajar en tu obra durante esta semana y porque nos permite, Señor, en el día de hoy poder reunirnos nuevamente y poder escuchar sobre tu santa palabra. En el nombre de Jesús, encomendamos a ti, Señor, este momento y te rogamos que te agrade, Señor, que tú nos dirijas, Padre, para poder exponer tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, por favor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Gloria sea al Señor, hermanos, por su palabra. Miren qué pasaje tan maravilloso, la transfiguración. El Señor se había llevado a 3 de sus discípulos a lo alto de un monte, dice, y ahí tuvieron una experiencia maravillosa. Dice la Escritura que aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús, y que la figura del Señor y su ropa se transfiguraron, dice, y resplandecía como el sol. Y la experiencia más maravillosa que un hombre puede vivir, hermanos, dice que mientras él aún hablaba, mientras él aún hablaba, dice, y nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con Elías, estaba hablando con Moisés. Pedro dice: para nosotros es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro todavía hablaba, dice que una nube de luz los cubrió. Y aquí la gran experiencia, hermanos, maravillosa. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La misma voz de Dios se escuchó en ese momento. Miren qué privilegio, hermanos, escuchar la voz de Dios mismo. Y Pedro lo deja registrado en una de sus epístolas, y él dice: nosotros oímos esa voz que desde el cielo dijo. Miren qué experiencia tan maravillosa, nuestro Señor Jesucristo teniendo una experiencia también en su humanidad con el Padre directamente, y hablando con Moisés como representante de la ley y con Elías como representante de los profetas. Mire qué maravillosa escena la que se vivió ahí. Y estaban en lo alto del monte, hermanos.
Pero dice en el versículo 14, cuando ellos regresan, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Si leemos, hermanos, este mismo pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, a partir del versículo 14, vamos a ver que el evangelista Marcos nos informa, hermanos, que el gentío incluía a algunos expertos judíos de la ley, que estaban discutiendo con los otros discípulos, con los otros 9 que no subieron al monte de la transfiguración. Se quedaron abajo y dice que estos maestros de la ley discutían con ellos, contendían con ellos. Y los otros 9 discípulos habían permanecido abajo y la gente se agolpó. Y venían entre ellos maestros de la ley y estaban discutiendo con los 9 que se habían quedado abajo. Y tan pronto como la gente vio venir a Jesús, la gente se agolpa hacia él. Corren hacia él y le saludaron. Así dice en Marcos, en el capítulo 9, versículos 14 y 15. De alguna parte de entre el gentío, hermanos, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él. Desde esa postura, hermanos, de humildad y reverencia, este hombre expresó, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Al llamar a Jesús Señor, este hombre, y en la postura de rodillas en la que está, reconoce a Jesús como alguien de Dios, como alguien que estaba dotado de un poder divino para curar. Creía plenamente que Jesús podía darle sanidad e integridad a su hijo. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 38 nos dice que era el único hijo que este hombre tenía. Y este niño, o este joven, o este muchacho, de quien no se especifica la edad, dice que había padecido esta terrible aflicción desde niño. No se especifica la edad, pero podemos ver que ya habían pasado algunos años con este terrible mal. Y tal vez ya era un adolescente. Gloria sea al Señor. Aunque este padre jamás, o quizás no lo comprendió, al momento estaba a punto de llevar a su hijo ante la presencia del mismo Hijo de Dios. Tal vez este hombre no lo comprendía así, hermano, pero él estaba a punto de llevar a su hijo ante la presencia del mismo Hijo de Dios, ante la presencia de Dios mismo hecho hombre. La expresión ten misericordia, eso nos denota una profunda angustia, hermanos. Ten misericordia. En una profunda angustia, el Padre suplicó a Jesús que tuviera compasión de su hijo y le devolviera la salud. Mire, a mí me llama la atención el término que usa ahí en el versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, dice. Lunático, la palabra griega que es traducida al castellano como lunático, se usaba para describir lo que ahora entendemos que son varios desórdenes del sistema nervioso, entre ellos la epilepsia, ¿verdad? Las convulsiones, el morderse la lengua, el rechinar los dientes, como decimos comúnmente, el cuerpo, las extremidades engarrotadas. Amén. Y se decía lunático porque los judíos pensaban que este padecimiento tenía algo que ver con las fases de la luna. Amén. Y se lo atribuían a las fases de la luna, y que cada cierta temporada en el mes, como sabemos, es un fenómeno natural, ¿verdad? Las fases de la luna, que la luna ejerce
algún tipo de magnetismo sobre la Tierra. Vemos que la marea baja en los mares, ¿verdad? La marea sube y depende mucho eso de las fases de la luna. Pero los judíos creían que esto también influía en este tipo de males y por eso le llamaban lunático. Este muchacho particularmente, hermanos, padecía mucho, lo cual indica, hermanos, que su condición era muy grave. Era tan grave que el Padre le explica a nuestro Señor Jesucristo que muchas veces este joven había caído al fuego. Era común en ese tiempo, en la región de Israel, que hubiera fuego al aire libre, que hubiera fuego así en las calles, que la gente hiciera sus fogatas. Y cuando a este muchacho le daban este tipo de ataques, perdía control de sí y caía al fuego. Seguramente este muchacho, producto de esas caídas en medio de las fogatas, tenía cicatrices, tenía vestigios en su piel de las quemaduras que había sufrido. También el Padre explicó que muchas veces había caído en el agua. Así como eran comunes en espacios abiertos las fogatas, al igual había muchos cuerpos de agua. Amén. Había muchos pozos, había muchos estanques, había ríos. Y cuando a este joven le daba un ataque de estos, caía. Definitivamente que una persona así tiene que estar acompañado de alguien. No se le puede dejar solo. Recuerdo ya hace muchos años a un amigo muy querido que tenía este tipo de problema. Convulsionaba, tenía ataques epilépticos y le pasaba esto mismo. Mi querido amigo y hermano hoy ya está en la presencia del Señor. Pero él, cuando llegaba a nuestra casa a visitarnos, a veces llegaba con la cara con moretes, con los ojos hinchados, a veces con algún diente quebrado. No le preguntábamos nada porque sabíamos que seguramente había tenido un ataque de estos. Y es que cuando esto pasa, hermanos, la persona que lo padece pierde control sobre su propio cuerpo. Comienza a engarrotarse y a endurecer el cuerpo y a hacer movimientos con la cabeza, movimientos extraños y no tienen noción de dónde están ni de nada, hermanos, y caen. Y este amigo que les comento se lastimaba mucho cuando tenía estos ataques. Nosotros ya sabíamos que cuando él llegaba así es porque le había dado un ataque. Para acabar de completar la escena de este amigo que les cuento, él vivía solo con su papá, porque su mamá lo abandonó un buen día cuando él era bebé, se lo lleva al papá y le dice: no me puedo hacer cargo de él, aquí te lo dejo. Y él creció con su papá, y su papá se iba a trabajar y él se quedaba solo en su casa. Y cuando tenía estos ataques, se lastimaba mucho. Él no podía conducir un automóvil. Llegó un momento cuando la enfermedad se le agravó tanto que él ya no podía ni jugar fútbol. Recuerdo que un día en medio de un partido de fútbol estábamos y que tómala y que dámela y que jugando, cuando la pelota le pasó a él y él se quedó quieto y ya sabíamos que era el preámbulo de que venía el ataque epiléptico. Me identifico mucho con este pasaje porque yo vi de cerca lo que le pasó a este amigo y hermano. Y esa enfermedad pues fue la que terminó con su vida y ahora él está con el Señor. Es probable, hermanos, que con este joven aquí que se describe en la Escritura, ya sea el padre o algún familiar, tuviera que estar todos los días, en todo momento con él,
para que no se ahogara si caía en un estanque, para que no se quemara, para que no se carbonizara si caía en una fogata presa del ataque epiléptico. Verdaderamente, hermanos, que para cualquier padre de familia, para cualquier madre, esto debe ser una vida muy tormentosa. No solo, hermanos, por ver sufrir al hijo cuando se convulsiona. Es muy triste, hermanos. No sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de ver a alguien que tiene este tipo de ataques de epilepsia, pero es muy triste, hermanos. Es muy triste ver cómo se muerden la lengua, cómo aprietan los dientes, cómo los ojos se ponen blancos, cómo las extremidades se ponen duras. Es muy triste ver que están sufriendo. Y es más triste aún vivir con la zozobra de que no se le puede dejar solo porque en cualquier momento cae en una fogata, en cualquier momento cae dentro del agua y puede morir ahogado, puede morir quemado. Definitivamente que este padecimiento es muy triste, hermanos, tanto para el quien lo tiene como para sus seres queridos. El Padre intuyó también, hermanos, lo que Jesús verificaría momentos después. El Padre intuyó que la aflicción que el muchacho tenía no era simplemente un padecimiento físico, no era simplemente un padecimiento fisiológico mental, sino que era parte de una opresión demoníaca. Cuando se lo llevó al Señor, describió que su hijo estaba poseído por un espíritu mudo. Así dice Marcos capítulo 9 y versículo 17. Además de tener convulsiones, el muchacho no podía hablar y al parecer también era sordo. Marcos 9, 25. El demonio era excepcionalmente violento, hermanos. El demonio que poseía y atormentaba a este muchacho. El Padre le informó a nuestro Señor que cada vez que el Espíritu le toma, de repente da voces, o sea, gritaba, sonidos estridentes, hermanos. Da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca y estropeándole a duras penas se aparta de él. O sea que este demonio venía y le atormentaba y le hacía todo, él le hacía convulsionar, le hacía echar espuma por la boca, le sacudía con violencia, dice, y a duras penas se aparta de él y lo deja tranquilo por momentos. Lucas 9:39. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la gente que vive en pecado, obedeciendo al diablo, quien es el líder de los poderes del mundo invisible, de los poderes malignos, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Jesús. Efesios 2:2. Aquellas personas, hermanos, que no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo, están sometidos al control de Satanás. El apóstol Pablo dice que antes de creer, les dice a los efesios, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, la cual obedece al diablo. Ese es el estado de la gente sin Cristo. Obedecen al diablo, el cual es el líder de los poderes del mundo invisible, dice Efesios 2:2, el cual es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Le repito, todo individuo no salvo que se niega a venir a Cristo está sometido en cualquier momento al control de Satanás, el cual es el príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo, Efesios 2:2. Y mientras la persona más peque de manera voluntaria y más rechace a nuestro Señor, más expuesta quedará a la influencia y hasta a la posesión demoníaca. Amén. La gente sin Cristo está desprotegida, hermanos, y está expuesta en cualquier momento a sufrir un ataque de estos. Y más aún, hermanos,
Y más aún, si sobre de que rechazan a Cristo, le abren puertas directas a Satanás, como por ejemplo, jugando, entre comillas, el juego de la Ouija, que lo que hace es invocar a espíritus demoníacos y abrirles puertas para que se posesionen de la gente que se mete con eso. Imagínense, no solo no tiene a Cristo, no es creyente, no tiene ninguna protección del Espíritu Santo, no es nada, hermanos, y todavía abriéndole más puertas al demonio. Otra forma, hermanos, de abrirle más puertas es practicando el ocultismo e involucrándose en todo ese tipo de cosas de la nueva era, de meditaciones trascendentales. Otra forma de abrir una puerta al enemigo es cuando los jovencitos y los niños juegan, perdónenme por el pleonasmo, juegan esos juegos de video donde se muestran cosas satánicas, donde se muestran asesinatos, donde se muestran descuartizados, donde se muestra, son explícitos esos juegos. Cuando el jugador mata a su enemigo, hasta lo despedaza, lo descuartiza, y hay uno donde salen entidades demoníacas en el juego de video y que te ayudan al que está jugando y que no sé qué, ay, hermanos, esas son puertas que se le abren al demonio. Y la gente que está sin Cristo y practica eso está doblemente expuesta. Gloria sea al Señor. Lo más triste, hermanos, es ver que también hay cristianos que le abren puertas al diablo, aunque el diablo no puede posesionarse del cuerpo de un creyente, sí lo puede hostigar y sí le puede molestar y sí le puede influir y sí le puede hablar a la mente, aunque el diablo no conoce la mente, pero sí le puede poner pensamientos. Aunque sea creyente, está en peligro de eso. El apóstol Pablo dijo: no deis lugar al diablo. Dijo: no participen en las obras de las tinieblas, más bien repréndanlas. Pero muchos cristianos ahí dejan que sus hijos practiquen esos juegos de video. Directa o indirectamente, algunos cristianos participan en cosas ocultistas. Amén. Como buscar su horóscopo, o meditaciones trascendentales, o cursos de autosuperación, cursos de poner la mente en blanco, etc. Eso el Hijo de Dios no tiene que practicar esas cosas, porque es dar lugar al demonio. Amén. Entonces, hermanos, aunque aquí en esta parte de la escritura que estamos meditando no hay indicio de que la aflicción demoníaca que este muchacho padecía se debiera a alguna extraña maldad moral o espiritual de parte del Padre o de él mismo, amén, podemos especular que alguna puerta se le había abierto al demonio para que atormentara a este muchacho. Afortunadamente, hermanos, como vimos la semana pasada, nuestro Señor vino para deshacer las obras del diablo, vino para predicar el evangelio de salvación a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos por el diablo, hermanos. Gloria sea al Señor. Y este muchacho que padecía tanto, hermanos, estaba a punto de recibir sanidad. Otro aspecto importante que vemos, hermanos, es la impotencia de los seguidores. La impotencia de los otros seguidores del Señor. Veamos en el versículo 16 que dice: este padre de familia le informa al Señor: y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.
Mientras el Señor estaba viviendo esa experiencia maravillosa con Dios el Padre, allá en el monte de la transfiguración, aquí abajo estaba el gran revuelo, hermanos. Este hombre trajo a su hijo con estos problemas de posesión demoníaca a los otros 9 discípulos. ¿Y qué pasó, hermanos? No lo pudieron liberar, no lo pudieron sanar, dice aquí este hombre. Mientras Jesús, hermanos, había estado en la cima del monte con Pedro, Jacobo y Juan, el hombre había traído a su hijo endemoniado y los demás discípulos no lo podían curar, hermanos. Parece extraño, hermanos, que los otros 9 discípulos fallaran. Parece extraño, hermanos, que los otros 9 discípulos fallaran donde una vez ya habían triunfado. Más o menos un año antes, Jesús había enviado a los 12 a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese entonces, él había enseñado y dijo: y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. El Señor les había dado esa potestad. Tal vez para su propia sorpresa, hermanos, los discípulos habían tenido un gran éxito cuando cumplieron esa comisión. Pues echaban fuera demonios, hermanos, y ungían con aceite a muchos enfermos, y estos sanaban. El Señor les había dado potestad, hermanos, de hollar serpientes y escorpiones. El Señor les había dado potestad de echar fuera demonios. ¿Qué pasaba? ¿Qué había salido mal o qué había cambiado? Hermanos, la falla no se debía ahora al hecho de que Jesús no estuviera con ellos. Porque alguien podría decir: sí, pero es que Jesús estaba en ese momento en el monte de la transfiguración y ellos estaban abajo. No, hermanos, no se debía a eso la falla, porque en las ocasiones anteriores en que fueron enviados, Jesús tampoco estuvo físicamente con ellos y tuvieron éxito. Amén. Entonces debemos descartar eso. Ellos todavía contaban con la promesa y el poder del Señor, pero aún así no habían podido sanar ni liberar al muchacho. Por tanto, la explicación para su fracaso es evidente, hermanos. No pudieron apropiarse del poder que tenían a su disposición. Les repito, no pudieron apropiarse del poder que tenían a su disposición. ¿Qué pasó en ese momento, hermanos? Pues simple, no pudieron apropiarse del poder que ya les había sido concedido. La Escritura no lo dice, hermanos, pero algunos comentaristas dicen que tal vez ellos, los 9, se quedaron enojados porque el Señor Jesús solo se llevó a 3 y no se quedaron bien, ¿verdad? Se quedaron molestos. Mire, algo que me gusta de la Escritura, hermanos, es que este libro no trata de esconder los errores de las personas que aparecen mencionadas en él. Este libro no trata de encubrir los errores de los apóstoles. En la Biblia no se trata de encubrir los errores y los pecados, por ejemplo, de David. En la Biblia no se encubre, por ejemplo, la debilidad que sintió el profeta Elías, que después de que con gran poder pudo vencer a los profetas de Baal, poquito tiempo después, él estaba escondido en una cueva como si fuera un ratoncito miedoso. La Biblia no encubre esas debilidades humanas. Y probablemente esto haya sido lo que pasó con los 9 discípulos. Pero como le repito, esto no está en la Escritura, pero algunos comentaristas así lo dicen. Tal vez estos discípulos se quedaron peleando, se quedaron molestos, se quedaron vociferando: ¿por qué no nos llegó a nosotros? ¿Por qué solo a ellos 3? Entonces, ¿no le parece esa situación muy normal en un grupo de seres humanos? ¿Qué? ¿Y acaso no somos todos iguales, pues? ¿Qué? ¿Y aquí hay preferencias o qué? ¿Por qué solo Juan, Pedro y Jacobo? Siempre solo ellos. ¿Por qué solo ellos? ¿Y nosotros?
Entonces, probablemente pudo haber sido eso, hermanos. Es muy importante que el siervo de Dios trate de mantenerse íntegro, hermanos. Porque mire, por experiencia personal yo puedo decirle que a veces uno se molesta, uno se enoja. Momentos antes de predicar, a veces vienen las pruebas, hermanos, en las que uno tiene que mostrar su paciencia, en las que uno tiene que mostrar su carácter cristiano, porque de verdad que el hígado a uno a veces se le retuerce. Y casi siempre estas cosas pasan antes que uno tenga que exponer la palabra del Señor. Esto, hermanos, si damos lugar a la ira, si damos lugar al enojo o a cualquier cosa que nos interrumpa, puede, hermanos, que no tengamos la bendición que nosotros deberíamos tener, como les pasó a estos 9 discípulos. Ellos ya habían triunfado, ya habían recibido potestad para echar fuera demonios y ya lo habían hecho. Ya habían sanado enfermos, hermanos, ellos ya habían recibido este poder, pero en esta ocasión no fue así. Y la explicación que sí se nos da es que su fracaso se debió en gran parte a su falta de fe. No pudieron apropiarse de lo que ya tenían a su disposición. Con creciente frustración y angustia, hermanos, y comprensiblemente desesperado por querer recibir ayuda, el Padre dejó a los discípulos y se volvió hacia el mismo Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, hay gente desesperada que recurre a la iglesia del Señor y no encuentra en la iglesia la respuesta que necesita. Muchas veces, hermanos y hermanas, cometemos el error pecamos de ignorar la necesidad de la gente. Pecamos de no tomar en serio las necesidades de la gente y solo les decimos: sí, hermano, siento mucho su situación, voy a orar por usted, voy a orar por su hijo, y no lo hacemos, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Este hombre, al ver que con los discípulos no obtuvo la sanación y la liberación de su hijo, se dirigió directamente a nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y dijo: mire, esta expresión que el Señor va a decir en este momento, hermanos, es dura palabra. Es dura palabra porque se está refiriendo a los discípulos, hermanos. Algunos dicen que se refirió a los demonios, no, pero se está refiriendo a los discípulos. Y miren qué regaño más duro, hermanos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El Señor reprendió al demonio y éste se tuvo que ir. Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, Jesús ofrece aquí un raro destello, hermanos, dentro de las profundidades de su divino corazón y alma. ¿Por qué, hermanos? Porque Él, en su divinidad, hermanos, en su estado divino, en su preencarnación, Él estuvo acostumbrado desde la eternidad pasada, hermanos, a que los ángeles cumplieran al instante su voluntad. Él estaba acostumbrado a eso. Pero aquí Él siente tristeza ante la ceguera y ante la falta de fe en Dios, tanto del pueblo de Israel, pero en especial de sus discípulos. Porque ahí la Escritura nos dice, en el pasaje paralelo de Marcos, que ahí estaban los maestros de la ley, discutiendo, echándole leña al
imagino lo que decía, dando sus opiniones, ¿verdad? De aquella gente que les gusta ver que cuando las cosas no le van bien al siervo de Dios, ahí hablan, ¿verdad? Y no que son discípulos de Cristo, y no que dicen que su maestro es esto y que el otro, y no que ha sanado aquí y allá, y ustedes no pueden. Me imagino, hermanos, ahí lo dice en el Evangelio de San Marcos, que los maestros de la ley contendían. Entonces el Señor, hermanos, siente tristeza por esta generación a la que llama perversa, por la incredulidad del pueblo de Israel, representado ahí en los maestros de la ley, en la gente que venía siempre detrás de Jesús, solo interesados en ver algún milagro, en ver algo sobrenatural, algo esotérico. Pero también el Señor se entristece por sus discípulos, porque flaquearon en la fe. Y como les repito, la Escritura no esconde los errores de ellos, hermano. El Señor les llamó hombres de poca fe. Así eran los discípulos, hermano. Así eran. Y el Señor se entristeció especialmente con ellos, porque eran a quienes personalmente Él escogió y enseñó y dotó con poder y les dio autoridad. Toda la generación judía era incrédula, hermanos. Toda la generación judía era incrédula, representada en esta ocasión por el gentío, por los discípulos, por los arrogantes maestros de la ley que estaban ahí, hermanos, para tratar de desacreditar a nuestro Señor, buscando la ocasión para poder hacerlo. Incluso, hermanos, la fe del padre del muchacho no era completa. Según el mismo padre del muchacho lo confesó. En Marcos 9:24 él dice: creo. Cuando se le pregunta si él cree, creo, ayuda a mi incredulidad, dice. Él reconoce su incredulidad. Inclusive el padre de este muchacho no creía del todo. La gente no solo era incrédula, hermanos, sino también perversa. El término que se usaba con frecuencia para esta palabra perversa quería referirse a una pieza de cerámica que un artesano descuidado había deformado o que de alguna manera se había desfigurado antes de ser quemada en el horno. Eso quería decir ser perverso, comparado con una pieza de arcilla o cerámica que se le desfiguró al artesano, o que por alguna manera no quedó perfecta y quedó malformada antes de ser horneada. Eso quería decir perversa. Y así era como el Señor miraba la fe, tanto del pueblo de Israel, de los maestros de la ley, del gentío que venía detrás de él, del padre de este joven y hasta de sus discípulos. Por eso les llama generación perversa. Muchos de sus oyentes, hermanos, sin duda eran moralmente perversos. Jesús estaba aquí hablando principalmente de la perversión espiritual, malformación espiritual, decadencia espiritual, que es inevitable en toda persona incrédula. Toda persona incrédula es perversa, deformada espiritualmente, malformada. Cualquier individuo que no confía, hermanos, de manera auténtica en nuestro Señor, no solo puede dejar de tener un punto, no solo, hermanos, no puede dejar de tener un punto de vista distorsionado de Él y de su voluntad, sino que es de un espíritu perverso, pervertido. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?, preguntó el Señor. Quizás tanto para sí como para ellos hizo esa pregunta. Sin duda, hermanos, cada vez se estaba poniendo nuestro Señor más deseoso de regresar a la presencia de su Padre Celestial. Miren, el Señor acababa de regresar de una experiencia maravillosa, de hablar con su Padre, hermanos, de escuchar la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre declarando: este es mi Hijo, declarando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Nuestro Señor venía de esa experiencia y se vino a encontrar momentos después con esta situación.
a sentir la gran tristeza de ver la incredulidad de la gente, pero lo más triste de ver la falta de fe de aquellos que Él escogió para ser sus discípulos. Jesús, hermanos, en su humanidad debió haber estado tentado, hermanos, a dudar si valdría la pena el sufrimiento y su pronta muerte posterior que Él iba a experimentar, hermanos. La Escritura nos dice en la epístola a los Hebreos que nuestro Señor fue tentado en todo, mas no pecó en nada. Amén. En su humanidad, hermanos, Él pudo sentirse tentado y pensar, ¿será que vale la pena? Es que, hermanos, de verdad que da mucha tristeza cuando uno ha estado trabajando en alguien, ha estado invirtiendo tiempo, conocimientos, recursos en alguien, y cuando uno ve que esa persona desperdicia todo lo que se ha invertido en él, no solo económicamente, sino en tiempo, hermanos, en conocimiento, en tantas cosas que se puede invertir en alguien, y da mucha tristeza ver que todo eso se va por la borda debido a los errores, y a veces, hermanos, errores tan elementales, pero también tan garrafales, que como discípulos podemos llegar a cometer. No dudo, hermanos, que nuestro Señor en su humanidad, no en su parte divina, por supuesto, pero en su humanidad se haya entristecido y haya llegado a pensar, ¿se habrá valido la pena? ¿Valdrá la pena todo el sufrimiento que voy a pasar? ¿La muerte que voy a experimentar? Inclusive, hermanos, Satanás, la Biblia dice que Satanás tentó a nuestro Señor en su humanidad, por supuesto, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado, pero el diablo tentó a nuestro Señor. En su humanidad lo tentó. Satanás, hermanos, pudo haber tentado al Señor y haberle susurrado al oído: si no confían en ti mientras estás con ellos, ¿cómo esperas que confíen en ti después de que te hayas ido al cielo? ¿Verdad? El gentío andaba en busca de emociones, hermanos. Seguía a Jesús por el beneficio personal, de sanidades, de que los alimentara. Andaban detrás de Él solo para ver qué hacía, por curiosidad. Otros andaban detrás de Él porque querían hacerlo su rey, querían hacerlo caudillo, querían hacerlo el líder militar que los liberara del yugo de los romanos. Pero muy pocos andaban detrás de Él buscando lo que Él vino a dar, hermanos: salvación y vida eterna. Muy pocos creían en Él como lo que Él vino a entregarnos, hermanos. Casi todo el gentío andaba por razones equivocadas detrás del Señor, y prueba de ello es que muchos de los que anduvieron con Él, hermanos, y se volvieron atrás, muchos de los que vieron milagros, muchos de los que fueron alimentados, muchos de los que vieron maravillas de parte del Señor, gritaron en aquel día: ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Y algunos otros, más bien algún otro más cercano, dijo: yo no lo conozco, yo nunca he andado con él. Miren qué tristeza para el corazón del Señor, hermanos. Qué tristeza. Imagínese usted como ser humano que le hagan algo así, hermano, hermana. Qué triste experiencia. Sin embargo, Jesús, pese a eso, jamás se desvió de su objetivo, jamás se desvió de su misión que traía, jamás sucumbió ante la tentación de Satanás, el que quería que nuestro Señor llegara a desesperarse. El Señor estaba en la tierra para llevar a cabo los asuntos del Padre, lo cual cumplió y obedeció al pie de la letra. Por eso dijo al padre del muchacho: tráigamelo para acá. Mire, después de que el Señor, ¿por qué no decirlo?, se molestó, hermanos. Mire la forma en que Él habló. Mire la forma en que Él dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he
soportar después de haber regañado, porque nuestro Señor se molestó, hermanos, en su humanidad. Él se molesta, dice: tráiganlo, traedlo acá. Cuando reprendió Jesús al demonio, no le quedó otra alternativa, hermanos, que salir del muchacho. Pero antes de salir, este espíritu hizo un último intento por destruir al chico, porque usted sabe que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Él hizo el último intento, y dice en Marcos capítulo 9, versículo 26, clamando y sacudiéndole con violencia. Cuando el Señor reprende al demonio, todavía grita y todavía sacude al muchacho, que dice que con violencia. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. El demonio sabía que sus esfuerzos delante del Señor eran inútiles, hermanos, porque al igual que el endemoniado que atormentaba a aquel hombre en Gadara, y también a aquel demonio que atacó a los 7 hijos de Seba en Hechos 19:15, que hasta los desnudó, dice, al igual que esos demonios, reconoció la autoridad divina de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaba obligado a obedecer al Hijo de Dios, quisiera o no quisiera, tuvo que obedecer y salió de él. Tan pronto como el demonio salió, el muchacho quedó sano desde aquella hora, dice la Escritura. Mientras el chico aún estaba en estupor, hermanos, semejante a la muerte, hermanos, situación en la que el demonio lo había dejado, dice Marcos 9:27, que Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Gloria sea al Señor, hermanos. Ahora este muchacho ya iba a poder jugar con los demás de su edad. Ya no iba a poder, ya no iba a tener que andar con la pena, con el miedo de que me va a dar el ataque y voy a caer en una fogata, me voy a despeñar a algún precipicio si me da el ataque cuando ande en lugares altos. Ya no va a tener que estar con miedo de andar cerca de un río y ahogarse si le da el ataque y cae al río y cae al agua. Ya no. Este muchacho fue liberado y nunca más volvió a padecer algo así. Qué maravilloso es ver que Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Gloria sea al Señor. Este chico no tendría nunca más convulsiones, ni volvería a echar espuma por la boca, ni rechinaría los dientes. Podría hablar con libertad, podía oír ahora, hermanos. Versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús, ellos, hermanos, le preguntan aparte. Seguro se sintieron mal. Ellos le preguntan aparte, y dice la Escritura, Mateo 17:19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada es imposible para el que tiene fe, dice el Señor. Perplejos de impotencia, hermanos, los discípulos le preguntan al Señor y le pidieron en privado, supongo que muy avergonzados, le pidieron al Señor que les explicara. Y la respuesta de él fue directa: falta de fe. Si hubiesen tenido la fe del tamaño, hermano, de un granito de mostaza, de una semilla de mostaza, una fe que no se necesita que sea tan grande. El Señor no les dijo: si tuvieran la fe del tamaño de una toronja, o si tuvieran la fe del tamaño de un melón. No, el Señor les dijo: si tuvieran fe, hablando metafóricamente, del tamaño de una semillita de mostaza, pueden decirle a esta montaña: quítate de aquí y arrójate al mar, y eso sucedería. Naturalmente que el Señor no está hablando de manera literal. El Señor estaba refiriéndose a que la verdadera fe, hermanos, debe
basarse en los mandamientos de las promesas de Dios. La verdadera fe debe estar basada en lo que Dios ha prometido. Esperar, hermanos, llevar a cabo una hazaña espectacular para gratificar el capricho personal, eso no es fe, eso es presunción, porque hay mucha gente que dice y cree que van a hacer grandes prodigios, aduciendo que tienen tanta fe, pero cuando lo que quieren verdaderamente es gratificar un capricho personal y ser vistos de la gente, eso es presunción. Y mucha gente, hermanos, se ha metido a hacer cosas aparentemente espectaculares y no ha terminado nada bien. Leí sobre un hombre que allá en África quiso presumir de tener tanta fe, y él dijo que caminaría sobre las aguas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y terminó muriendo ahogado. Fíjese, terminó muriendo ahogado. Otro que dijo que caminaría sobre brasas calientes, aduciendo que tenía suficiente fe, y terminó con los pies amputados de las tremendas quemaduras que recibió. Otro que pidió que lo enterrara vivo y que él saldría del sepulcro, aduciendo a su gran fe, y murió asfixiado en menos de 20 segundos de estar sepultado. Hermanos, la fe que nosotros debemos manifestar debe ser verdadera, y la fe es verdadera cuando está basada en los mandamientos y en la voluntad de nuestro Señor. No para exaltación personal, no para presunción nuestra, hermanos. Si Dios conduce a un creyente en una determinada dirección o da un mandamiento, el cristiano puede tener total confianza de que las dificultades, hermanos, más enormes serán milagrosamente removidas. Esto fue lo que él quiso decir cuando da la expresión: si ordenan a este monte, échate al mar, y lo haría, dice. Él está diciendo que en las dificultades más extremas, en las dificultades más enormes, van a ser milagrosamente removidas por la fe, que no debe ser tan enorme. Él dice, con una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Gloria sea al Señor. Y termino con esto: nada es imposible para los que creen, pero basados en los mandamientos de nuestro Señor. Gloria sea a Él. Padre, gracias por tu palabra santa. Te alabo y te bendigo porque nos permites compartirla. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que la hemos escuchado. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a hacerla viva en nuestra vida, Señor. Hacer viva esa palabra tuya. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice ella, de ella misma. Nosotros necesitamos hacer de esa palabra nuestro estilo de vida, Señor. Porque tu palabra ya tiene vida. Necesitamos aplicarla a nuestras vidas y hacer de ella nuestro estilo de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedir esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos ven presencialmente y a los que nos ven por medio de las redes sociales, de Facebook, y también que nos ven por el canal de Iglesia Bautista La Verdad Villas del Quetzal en YouTube. Muchas gracias por visitar estos videos, por compartirlos, por suscribirse. Dios les bendiga, y si Él no ha venido aún o no nos ha llevado con Él, la próxima semana nos volvemos a ver. Que Dios les bendiga.